Hare Krishna, Hare Krishna. Le ofrezco mis respetuosas reverencias a Srila Prabhupada, a Srila Hridayananda Goswami, Srila Charadeva. Lectura del quinto canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 24. Sri Sukadeva Goswami dijo: Mi querido rey, los historiadores que narraron los Puranas dicen que a 10.000 yoyanas, 129.000 kilómetros por debajo del Sol, se encuentra el planeta Rahu, que sigue un curso semejante al de las estrellas. La deidad regente de ese planeta es el hijo de Simhika y es el más abominable de todos los asuras. Está completamente incapacitado para ocupar una posición de semidios o de deidad planetaria, pero ha logrado elevarse hasta ese nivel por la gracia de la Suprema Personalidad de Dios. Más adelante volveré a hablarte de él. El globo solar, que es fuente de calor, tiene un diámetro de 10.000 yoyanas, 129.000 kilómetros. La extensión de la luna es de 20.000 yoyanas, 258.000 kilómetros. Y la de Rahu es de 30.000 yoyanas, 387.000 kilómetros. En el pasado, cuando se estaba repartiendo néctar, Rahu trató de crear perturbaciones entre el Sol y la Luna, interponiéndose entre ambos. Rahu es enemigo del Sol y de la Luna. Por esa razón, en los días de luna nueva, y en las noches de luna llena siempre trata de cubrir su luz. Cuando los semidioses del Sol y de la Luna le informaron del ataque de Rahu, la Suprema Personalidad de Dios, Vishnu, empleó su disco, el chakra Sudarsana, para protegerles. El chakra Sudarsana es el devoto más querido del Señor y goza del favor del Señor. Incapaz de soportar el intenso calor de la refulgencia destinada a matar a los no Vaishnavas, Rahu huye de él lleno de temor. Cuando Rahu perturba al Sol o a la Luna se produce lo que la gente conoce con el nombre de eclipse. Por debajo de Rahu y a una distancia de 10.000 yoyanas, 129.000 kilómetros, están los planetas Siddhaloka, Charanaloka y Vidyadhara-loka. Por debajo de Vidyadhara-loka, Charanaloka y Siddhaloka, en el espacio celestial denominado Antariksha, se encuentran los lugares en que disfrutan los yakshas, rakshasas, pisayas, fantasmas y demás. Antariksha se extiende por toda la región en la que la sopla el viento y hay nubes flotando en el aire. Por encima de esa región ya no hay aire. Por debajo de las moradas de los yakshas y rakshasas y a una distancia de 100.000 yoyanas, 1.290 kilómetros, se encuentran el planeta Tierra. El vuelo de los cisnes, halcones, águilas y demás aves grandes señala sus límites superiores. Mi querido rey, por debajo de la Tierra hay otros 7 planetas, cuyos nombres son Atala, Vitala, Sutala, Talatala, Mahatala, Rasatala y Patala. Te he hablado ya de la situación de esos sistemas planetarios de la Tierra. Las medidas de ancho y largo de los 7 sistemas planetarios inferiores son idénticas a las de la Tierra. En esos 7 sistemas planetarios, también conocidos con el nombre de cielos subterráneos, Vila Suarga, hay hermosas casas, jardines y lugares para el disfrute de los sentidos, más opulentos incluso que los que se encuentran en los sistemas planetarios superiores, pues los demonios gozan
de un elevado nivel de placer de los sentidos, riqueza e influencia. La mayor parte de los habitantes de esos planetas, conocidos con los nombres de Daityas, Danavas y Nagas, entran en la vida de familia. Sus esposas, hijos y amigos, así como la sociedad en que viven, están dedicados por entero a la felicidad material ilusoria. Los semidioses ven a veces interrumpido su disfrute de los sentidos, pero los habitantes de estos planetas disfrutan de la vida sin perturbación alguna, de modo que están muy apegados a la felicidad ilusoria. Mi querido rey, en los cielos de imitación, conocidos con el nombre de Vilaswarga, vive un gran demonio llamado Maya Danava, artista y arquitecto muy experto que ha construido muchas ciudades decoradas con gran esplendor. Todo en ellos es maravilloso. Las casas, las murallas, los pórticos, los lugares de asamblea, los templos, con sus patios y recintos anexos, así como los numerosos hoteles en los que encuentran alojamiento los forasteros. Las casas de los líderes de esos planetas están construidas con piedras preciosas y siempre están llenas de nagas y asuras, como de otras entidades vivientes como palomas, loros y otras aves parecidas. En suma, esas ciudades celestiales de imitación son muy hermosas y están decoradas de un modo muy atractivo. Los parques y jardines de esos cielos artificiales superan en belleza a los de los planetas celestiales superiores. Los árboles abrazados por las enredaderas se inclinan con el peso de las ramas tiernas cargadas de frutas y flores. Todo ello les da un aspecto extraordinariamente hermoso. Es una belleza que podría atraer a cualquiera, inundando su mente en el placer del goce de los sentidos. Hay allí muchos lagos y estanques de aguas claras y transparentes, agitadas por el saltar de los peces y embellecidas con muchas flores, como nenúfares, cubalayas, galaras y lotos azules y rojos. En esos lagos anidan parejas de chacravacas y muchas otras aves acuáticas, siempre felices y gozosas. Sus cantos dulces y agradables llenan de satisfacción e inducen al disfrute de los sentidos. En esos planetas subterráneos no brilla el sol y por lo tanto el tiempo no se divide en días y noches. Por esa razón, tampoco existe el temor que produce el paso del tiempo. En ellos habitan grandes serpientes que portan gemas en sus capuchas. La refulgencia de esas gemas disipa la oscuridad en todas las direcciones. Los habitantes de esos planetas beben jugos y elixires hechos con hierbas maravillosas y también se bañan en ellos, gracias a lo cual están libres de toda ansiedad y enfermedad física. No saben lo que son las canas, las arrugas o la invalidez. El brillo de sus cuerpos nunca disminuye. Su transpiración no huele mal y no conocen la fatiga ni la falta de energía y de entusiasmo propias a la vez. Todo en la vida les es favorable y no temen a la muerte en ninguna de sus formas, con excepción de la establecida por el tiempo, que es la refulgencia del chakra sudarsana de la Suprema Personalidad de Dios. Cuando el disco sudarsana entra en esas regiones, las esposas de los demonios abortan debido al miedo que les inspira su refulgencia. Mi querido rey, ahora te describiré uno por uno los sistemas planetarios inferiores, comenzando con Atala. En ese planeta vive un demonio llamado Bala
hijo de Maya Danaba. Ese demonio creó 96 tipos de poder místico que algunos mal llamados yogis y swamis aprovechan, incluso en la actualidad, para engañar a la gente. El demonio Bala, con simplemente bostezar, creó 3 tipos de mujeres, llamadas Swairini, Kamini y Pumschali. A las Swairinis les gusta casarse con hombres de su misma clase. A las Kaminis no les importa el grupo al que pertenezca su esposo, y a las Punchalis cambian constantemente de marido. Cuando un hombre entra en el planeta Tala, esas mujeres inmediatamente lo capturan y le hacen beber una bebida embriagante hecha de una droga denominada Hataka, cannabis indica. Esa bebida dota al hombre de un gran poderío sexual que las mujeres aprovechan para disfrutar. Una de ellas lo encantan con miradas seductoras, palabras íntimas y sonrisas de amor, para después abrazarlo. De ese modo lo inducen a disfrutar con ella de la vida sexual hasta que queda completamente satisfecha. Debido al aumento de su potencia sexual, el hombre se considera más fuerte que 10,000 elefantes y cree haber alcanzado la perfección. En verdad, bajo la influencia de la ilusión y embriagado de orgullo falso, cree que es Dios e ignora la amenaza de la muerte. Por debajo de Atala está el planeta Vitala, donde el señor Shiva, a quien se conoce como el amo de las minas de oro, vive con sus acompañantes personales, que son fantasmas y entidades vivientes parecidas. El señor Shiva, cumpliendo con su función de progenitor, tiene relaciones sexuales con Bhavani, la progenitora, a fin de producir entidades vivientes. De la mezcla de sus fluidos vitales se genera el río Hataki. Cuando el fuego encendido por el viento bebe de ese río, chisporrotea y lo escupe, y de ese modo se forma el oro denominado Hataka, con el cual se adornan los demonios que con sus esposas viven felices en el planeta. Por debajo de Vitala hay otro planeta, Sutala, donde vive todavía hoy el gran hijo de Maharaj Virochana, Bali Maharaj, famoso por ser el más piadoso de los reyes. Para favorecer al rey del cielo Indra, el señor Vishnu apareció en la forma de un brahmachari enano, hijo de Aditi, y engañó a Bali Maharaj, pidiéndole solamente 3 pasos de tierra y quitándole los 3 mundos. Muy complacido con Bali Maharaj por haberle dado todas sus propiedades, el Señor le devolvió su reino y le hizo más rico incluso que el opulento rey Indra. Bali Maharaj se ocupa todavía hoy en servicio devocional adorando a la Suprema Personalidad de Dios en el planeta Sutala. Mi querido rey, Bali Maharaj donó todas sus posesiones a la Suprema Personalidad de Dios, Vamanadeva, pero nadie debe pensar que las grandes opulencias materiales de que goza en Vilaswarga son resultado de su actitud caritativa. La Suprema Personalidad de Dios, que es fuente de vida para todos los seres, vive en el corazón de todos en la forma de superalma, la amiga de la entidad viviente. Bajo su dirección, ella disfruta o sufre en el mundo material, llevado de gran aprecio que le inspiraban las cualidades trascendentales del Señor. Bali Maharaj ofreció todo lo que tenía a sus pies de loto. No lo hizo, sin embargo, con la intención de obtener ganancias materiales, sino para volverse un devoto puro. El devoto puro tiene abiertas, sin necesidad de esforzarse por ello, las puertas de la liberación. Nadie debe pensar que Bali Maharaj recibió tan grandes opulencias materiales
por el simple hecho de ser caritativo. Cuando alguien alcanza la posición de devoto puro y su actitud es de amor por la voluntad del Señor Supremo, también puede ser bendecido con una posición material elevada. Sin embargo, no se debe cometer el error de pensar que la opulencia material del devoto es el resultado de su servicio devocional. El verdadero resultado del servicio devocional es el despertar del amor puro por la suprema personalidad de Dios, amor que continúa en toda circunstancia. Cuando una persona pronuncia voluntaria o involuntariamente el santo nombre del Señor, aunque sea una sola vez, aunque lo haga encontrándose agobiada por el hambre, por tropezar con algo o en una caída, inmediatamente se libera de las reacciones de sus pecados pasados. Para obtener ese mismo beneficio, los karmis enredados en actividades materiales tienen que enfrentarse con muchas dificultades en la práctica del yoga místico y de otros procesos. La suprema personalidad de Dios, que está en el corazón de todos en forma de superalma, se vende a devotos suyos como Narada Muni. En otras palabras, el Señor da a esos devotos amor puro y se entrega en persona a quienes le aman con pureza. Grandes yogis místicos autorrealizados, como los 4 Kumaras, obtienen también una gran bienaventuranza trascendental cuando perciben a la superalma dentro de sí mismos. La suprema personalidad de Dios no concedió su misericordia a Bali Maharaj en forma de felicidad y opulencias materiales, pues esas cosas hacen olvidar el servicio amoroso del Señor. El resultado de la opulencia material es no poder mantener la mente absorta en la suprema personalidad de Dios. Como no veía otra forma de quitárselo todo a Bali Maharaj, la suprema personalidad de Dios recurrió a un truco y, acudiendo a él como un mendigo, le arrebató los 3 mundos. A Bali Maharaj solo le quedaba el cuerpo, pero el Señor aún no estaba satisfecho. Le hizo prisionero, le ató con las cuerdas de Varuna y le arrojó a una cueva en una montaña. Pero Bali Maharaj era un devoto tan excelso que, a pesar de haber sido despojado de todas sus propiedades y arrojada a una cueva, habló de la siguiente manera: ¡ay! ¡Qué lamentable es que Indra, el rey del cielo, a pesar de ser muy erudito y poderoso, y a pesar de haber elegido a Brihaspati como primer ministro y consejero, sea un perfecto ignorante en lo que al avance espiritual se refiere. Tampoco Brihaspati es inteligente, pues no ha sabido instruir a su discípulo Indra. Cuando el señor Vamanadeva estuvo a su puerta, el rey Indra, en lugar de pedirle una oportunidad de ofrecerle servicio amoroso trascendental, se sirvió de él e hizo que me pidiera una limosna para así quitarme los 3 mundos y aumentar su propia complacencia sensorial. La soberanía sobre los 3 mundos es de lo más insignificante, pues todas las opulencias materiales que se pueden poseer duran únicamente lo que un humano, que no es más que una minúscula fracción del tiempo infinito. Bali Maharaj dijo: mi abuelo, Prahlad Maharaj, es la única persona que comprendió cuál era su verdadero interés personal. El señor Nrisimhadeva, después de matar a Hiranyakashipu, el padre de Prahlad, quiso ofrecer a este el reino de su padre e incluso la liberación del cautiverio material. Prahlad, sin embargo, no aceptó ninguna de las dos cosas. Pensó que la liberación y la opulencia material son obstáculos en la senda del servicio devocional.
y que por lo tanto esos dones de la suprema personalidad de Dios no son su verdadera misericordia. Por consiguiente, en lugar de aceptar los resultados del karma y del dhyana, Prahlad Maharaj simplemente pidió al Señor que lo ocupase en el servicio de su sirviente. Bali Maharaj dijo: las personas como nosotros, que todavía estamos apegadas al disfrute material, contaminadas por las modalidades de la naturaleza material y faltas de la misericordia de la suprema personalidad de Dios, no podemos seguir el sendero supremo de Prahlad Maharaj, el excelso devoto del Señor. Sukadeva Goswami continuó: mi querido rey, ¿cómo podría yo glorificar la personalidad de Bali Maharaj? La suprema personalidad de Dios, el amo de los tres mundos, que es sumamente compasivo con su devoto, guarda su puerta con una maza en la mano. Cuando Ravana, el poderoso demonio, se acercó allí con intención de derrotar a Bali Maharaj, Vamanadeva, con un golpe del dedo gordo de su pie, lo envió a una distancia de 130,000 kilómetros. De la personalidad y actividades de Bali Maharaj te hablaré más adelante en el 8º canto del Srimad Bhagavatam. Por debajo de su tala está el planeta llamado Talatala, gobernado por el demonio Dánava llamado Maya, quien es el acharya, maestro de todos los mayavis, personas capaces de invocar los poderes de la brujería. Para bien de los tres mundos, el señor Shiva, que recibe el nombre de Tripurari, en cierta ocasión incendió los tres reinos de Maya. Sin embargo, más tarde, complacido con él, le devolvió su reino. Desde entonces, Maya Dánava cuenta con la protección del señor Shiva y debido a ello piensa que equivocadamente que ya no tiene por qué temer al chakra Sudarshana de la suprema personalidad de Dios. El sistema planetario que está por debajo de Talatala recibe el nombre de Mahatala. Es la morada de serpientes de muchas capuchas, descendientes de Kadru, que siempre están iracundas. De entre ellas, las principales son Ujaka, Taksaka, Kaliya y Susena. Las serpientes de Mahatala están siempre perturbadas por el temor que sienten de Garuda, la montura del señor Vishnu. Algunas de ellas, a pesar de la gran ansiedad que sienten, juegan con sus esposas, hijos, amigos y familiares. Por debajo de Mahatala se encuentra el sistema planetario llamado Rasatala, morada de los demoníacos hijos de Diti y de Danu, que reciben los nombres de Panis, Nivata, Kavachas, Kaleyas y Hiranyapura Vasis, los habitantes de Hiranyapura. Todos ellos son enemigos de los semidioses y viven en agujeros como las serpientes. Son extraordinariamente crueles y poderosos desde el mismo momento de nacer, y aunque están orgullosos de su fuerza, siempre son vencidos por el chakra Sudarsana de la suprema personalidad de Dios que gobierna todos los sistemas planetarios. Cuando Surama, una mensajera de Indra, entona una determinada maldición, los serpentinos demonios de Mahatala sienten gran temor de Indra. Por debajo de Rasatala hay otro sistema planetario, conocido con el nombre de Patala o Nagaloka, donde habitan muchas serpientes demoníacas que son los señores de Nagaloka. Entre ellas están Sanka, Kulika, Mahasanka, Sueta, Dhananjaya, Drita, Arastra, Sankachuda, Kambala, Aswatara,
y Devadatta. La principal es Vasuki. Todas ellas manifiestan una ira terrible y tienen muchas capuchas. Algunas tienen 5, otras tienen 7, 10, 100 o hasta 1000. Llevan las capuchas adornadas con piedras preciosas. La luz que emana de esas gemas ilumina todo el sistema planetario de Vila Suarga. Capítulo 25. Las glorias del señor Ananta. Sí, Sukadeva Goswami dijo a Maharaj Pariksit: mi querido rey, aproximadamente a 385,000 kilómetros por debajo del planeta Patala, vive otra encarnación de la Suprema Personalidad de Dios. Se trata de la expansión del Señor Vishnu, conocida con el nombre de Ananta. El Señor Sankarsana, su posición es siempre trascendental, pero debido a que es adorado por el Señor Shiva, a veces la deidad de Tamoguna, la oscuridad, a veces recibe el nombre de Tamasi. El Señor Ananta es la deidad regente de la modalidad material de la ignorancia, así como del ego falso, de todas las almas condicionadas. Cuando el ser viviente condicionado piensa: yo soy el disfrutador y este mundo está hecho para mi disfrute, es el Señor Sankarsana quien le dicta ese concepto de vida. De ese modo, el alma condicionada cree ser el Señor Supremo. Sukadeva Goswami continuó: este gran universo que reposa sobre una de las miles de capuchas del Señor Anantadeva es como una semilla de mostaza blanca comparado con la capucha del Señor Ananta. Su tamaño es infinitesimal. En el momento de la devastación, el Señor Anantadeva, cuando desea destruir toda la creación, se irrita ligeramente. Entonces, de su entrecejo surge Rudra, de 3 ojos, que lleva un tridente. Este Rudra, conocido con el nombre de Sankarsana, es la personificación de los 11 Rudras y encarnaciones del Señor Shiva y aparece para la destrucción de la creación. Las rosadas y transparentes uñas de los pies del loto del Señor son como piedras preciosas pulidas como espejos. Los devotos puros y los líderes de las serpientes ofrecen con gran devoción reverencias al Señor Sankarsana y se llenan de alegría al ver la hermosura de sus propios rostros reflejada en las uñas de sus pies. Al contemplar la hermosura de esos rostros de mejillas adornadas con pendientes deslumbrantes, la vista se complace extraordinariamente. Los brazos del Señor Ananta son atractivos y largos. Están adornados con bellas ajorcas y son completamente espirituales. Su color blanco les da el aspecto de columnas de plata. Cuando las hermosas princesas de los reyes serpientes, con la esperanza de obtener la auspiciosa bendición del Señor, ungen sus brazos con pasta de aguru, pasta de sándalo y cúrcuma, el contacto con sus extremidades despierta en ellas deseos lujuriosos. El Señor, comprendiendo sus pensamientos, las mira con una sonrisa misericordiosa, y ellas, al darse cuenta de que Él conoce sus deseos, sienten vergüenza. Entonces contemplan con hermosas sonrisas la cara del loto del Señor, que muestra la delicia del amor por sus devotos y está embellecida por sus ojos rojizos que se mueven suavemente bajo el efecto de la embriaguez. El Señor Sankarsana es el océano de ilimitadas cualidades espirituales.
y por ello se le conoce con el nombre de Ananta Deva. Él no es diferente de la suprema personalidad de Dios, reside en su morada, conteniendo su ira y su intolerancia para bien de todas las entidades vivientes que pueblan el mundo material. Sukadeva Goswami continuó. Los semidioses, los demonios, los uragas, semidioses con forma de serpiente, los siddhas, los gandharvas, los vidyadharas y muchos sabios gloriosos ofrecen constantes oraciones al Señor. Debido a la embriaguez, el Señor parece confuso y sus ojos, con aspecto de flores en todo su esplendor, se mueven inquietos. Él complace a sus acompañantes personales, los semidioses principales, con los dulces sonidos que emanan de su boca. Vestido con ropas azules y adornados con un solo pendiente, lleva sobre la espalda un arado que sostiene con sus dos manos, hermosas y bien formadas. Es tan blanco como Indra, el rey celestial, y ciñe su cintura con un cinturón dorado. Alrededor de su cuello lleva un collar Vaya Yanti de flores tulasi frescas, cuya fragancia de miel embriaga a las abejas que zumban dulcemente a su alrededor, realzando cada vez más la belleza del collar. De ese modo el Señor disfruta de sus muy magnánimos pasatiempos. Cuando una persona que desea con mucha sinceridad liberarse de la vida material escucha las glorias de Ananta Deva de labios de un maestro espiritual perteneciente a la cadena de sucesión discipular y como resultado medita constantemente en Sankarshan, entonces el Señor entra en lo más profundo de su corazón y allí destruye toda la contaminación de las modalidades materiales de la naturaleza y corta en pedazos el fuerte nudo del corazón que desde tiempo inmemorial se ha ido apretando cada vez más debido al deseo de dominar la naturaleza material por medio de las actividades fruitivas. Narada Muni, el hijo del señor Brahma, siempre glorifica a Ananta Deva en la asamblea de su padre, donde canta versos bienaventurados que él mismo compone, acompañándose con su instrumento de cuerda o de un cantante celestial que recibe el nombre de Tumburu. Con su mirada, la suprema personalidad de Dios hace que las modalidades de la naturaleza material puedan actuar como causas de la creación, el mantenimiento y la destrucción del universo. El alma suprema es ilimitada y no tiene principios, aunque es uno. Se ha manifestado en muchas formas. ¿Cómo puede la sociedad humana comprender los designios del Supremo? Esta manifestación de materia densa y sutil existe dentro de la suprema personalidad de Dios. Él, por su misericordia sin causa hacia sus devotos, manifiesta diversas formas, todas las cuales son trascendentales. El Señor Supremo es sumamente generoso y es el amo de todo poder místico. Para conquistar las mentes de sus devotos y dar placer a sus corazones, adviene en diversas encarnaciones y manifiesta infinidad de pasatiempos. Si una persona, aunque afligida o degradada, canta el santo nombre del Señor, habiéndolo escuchado de labios de un maestro espiritual genuino, se purifica de inmediato. Incluso si lo canta en broma o sin darse cuenta, él y todos los que le escuchan se libran de todos los pecados. Por lo tanto, ¿cómo puede dejar de cantar el nombre del Señor Shesha una persona que busque desenredarse de las guerras, de las garras de la materia? ¿En quién más podría refugiarse?
El Señor es ilimitado y por lo tanto nadie puede calcular su poder. Todo este universo, con todas las grandes montañas, ríos, océanos, árboles y entidades vivientes que lo pueblan, es como un átomo que reposa sobre una de sus muchos miles de capuchas. ¿Quién podría describir sus glorias aún teniendo miles de lenguas? Las grandes y gloriosas cualidades del poderoso señor Anantadeva no tienen fin. En verdad su poderío es ilimitado. Además de ser autosuficiente, es el sostén de todo. Él tiene su morada por debajo de los sistemas planetarios inferiores y sostiene todo el universo sin dificultad. Mi querido rey, te he descrito por completo la creación del mundo material conforme a las actividades fruitivas y a los deseos de las almas condicionadas, tal como le he escuchado de labios de mi maestro espiritual. Esas almas condicionadas que están llenas de deseos materiales alcanzan diversas posiciones en distintos sistemas planetarios y de ese modo viven dentro de la creación material. Mi querido rey, hasta aquí te he explicado que la gente por lo general actúa conforme a sus deseos. De ese modo obtienen como resultado distintos tipos de cuerpos en planetas superiores o inferiores. Tú me has preguntado y yo te he explicado todo lo que he escuchado de las autoridades. ¿Qué más quieres saber ahora? Capítulo 26. Descripción de los planetas infernales. El rey Pariksit preguntó a Sukadeva Goswami: mi querido señor, ¿cuál es la razón de la diversidad de situaciones materiales en que se encuentran las entidades vivientes? Explícame eso, por favor. El gran sabio Sukadeva Goswami dijo: mi querido rey, en este mundo material las actividades pueden ser de tres tipos: bajo la influencia de la mortalidad de la bondad, bajo la influencia de la pasión o bajo la modalidad de la ignorancia. Como todo el mundo actúa bajo la influencia de esas tres modalidades de la naturaleza material, los resultados de esas actividades también pueden ser de tres tipos. El que actúa influenciado por la modalidad de la bondad es religioso y feliz. El que actúa bajo la influencia de la pasión obtiene una mezcla de desdicha y felicidad, y quien actúa bajo la influencia de la ignorancia siempre es desdichado y vive como un animal. El destino que alcanzan las entidades vivientes varía conforme al grado en que influyen en ellas esas modalidades de la naturaleza. El resultado de las diversas actividades piadosas son diversos niveles de vida celestial. Del mismo modo, el que es impío en sus actividades cae en diversas condiciones de vida infernal. Aquellos que actúan bajo la influencia de la modalidad de la material de la ignorancia se ocupan en actividades impías y en proporción a su ignorancia tienen que sufrir en condiciones infernales de diferentes tipos. Los sufrimientos de quien actúa bajo la influencia de la modalidad de la ignorancia debido a la locura serán los menos rigurosos. El que actúa de modo impío, pero conoce la diferencia entre las actividades piadosas e impías, sufrirá en un infierno de mediana severidad. El peor destino es el de quien actúa de modo impío e ignorante por ateísmo. Debido a la ignorancia, todas las entidades vivientes desde tiempo inmemorial se han visto arrastradas por diversos deseos a miles de planetas infernales distintos. Voy a tratar de describírtelos lo mejor que pueda. El rey Pariksit preguntó a Sukadeva Goswami: mi querido señor, esas regiones infernales están fuera del universo, dentro de la cubierta del universo o en diversas regiones de este mismo planeta.
El gran sabio Sukadeva Goswami respondió: todos los planetas infernales se encuentran en el espacio conocido entre los tres mundos y el océano Garbhodaka. Se encuentra en la parte sur del universo, por debajo de Bhumandala y ligeramente por encima de las aguas del océano Garbhodaka. En esa misma región, entre el océano y los sistemas planetarios inferiores, se encuentra también Pitri Loka, cuyos habitantes, encabezados por Agni Swata, meditan en la suprema personalidad de Dios en un estado de samadhi profundo y desean siempre el bien de sus familias. El rey de los Pitas es Yamaras, el muy poderoso hijo del dios del sol. Vive en Pitri Loka en compañía de sus asistentes personales y rigiéndose por las reglas y regulaciones establecidas por el Señor Supremo. Hace que sus agentes, los Yamadutas, lleven ante él a todos los hombres pecaminosos inmediatamente después de que mueren. Una vez bajo su jurisdicción, él los juzga convenientemente conforme a las actividades pecaminosas que cada uno haya realizado y los envía a uno de los muchos planetas infernales para que reciban su correspondiente castigo. Algunas autoridades dicen que los planetas infernales son 21 en total, otros dicen que son 28. Mi querido rey, te hablaré de todos ellos, citando sus nombres, formas y características. Los nombres de los diversos infiernos son los siguientes: Tamishna, Anda Tamishra, Raurava, Maha Raurava, Kumbhipaka, Kala Sutra, Asipatravana, Sukaramuka, Andakupa, Krimi Boyana, Sandamsa, Tapta Surmi, Vajra Kantaka Salmali, Vaitarani, Puyoda, Prana Roja, Visasana, Lala Baksa, Sarameya Dana, Avichi, Ayapana, Ksara Kardama, Rak Sogana Boyana, Sula Prota, Danda Suka, Avata Nirodana, Varia Vartana y Suchimuka. Todos ellos planetas están destinados como castigo para las entidades vivientes. Mi querido rey, la persona que se apodera de la esposa legítima, los hijos o el dinero de otro es arrastrada en el momento de la muerte por los crueles Yamadutas, quienes lo atan con la cuerda del tiempo y lo arrastran por la fuerza hasta el planeta infernal llamado Tamishra. En las profundas tinieblas de ese planeta, los Yamadutas castigan al pecador con golpes e insultos, le hacen pasar hambre y no le dan nada de beber. De ese modo, los iracundos sirvientes de Yamaras le causan unos sufrimientos tan intensos que a veces se desmaya debido al castigo. El destino de la persona que se vale de engaños y disimulos para disfrutar de la esposa y de los hijos de otro hombre es el infierno Anda Tamishra. Ahí se encuentra en la misma situación que un árbol que está siendo cortado de raíz. Ya antes de llegar a Anda Tamishra, la entidad viviente pecaminosa tiene que padecer sufrimientos insoportables que le hacen perder la inteligencia y la vista. Esta es la razón del nombre que los grandes sabios han dado a ese infierno, Anda Tamishra. La persona que identifica el cuerpo con el ser trabaja arduamente día y noche para conseguir dinero con el que mantener a los cuerpos de su esposa, sus hijos y el suyo propio. En sus esfuerzos por mantener a su familia, puede llegar a cometer violencia contra otras entidades vivientes. En el momento de la muerte se verá obligado a abandonar su cuerpo y a su familia y será arrojado al infierno Raurava, donde tendrá que sufrir
las reacciones de su envidia hacia otras criaturas. A lo largo de su vida, la persona envidiosa comete actos de violencia contra muchas entidades vivientes. Por esa razón, después de morir, Yamara la lleva a un infierno en que las entidades vivientes a las que ella hizo daño se le aparecen en la forma de animales ruru y le causan enormes dolores. Los grandes sabios dan a ese infierno el nombre de Raurava. Los rurus, que por lo común se ven en este mundo, no se ven en este mundo, son más envidiosos que las serpientes. La persona que mantiene su propio cuerpo haciendo daño a otros está obligada a sufrir los castigos del infierno Maharaurava. Allí los animales ruru, que reciben el nombre de Kravyada, la atormentan y comen su carne. Hay personas crueles que por mantener el cuerpo y dar satisfacción a la lengua, cocinan pobres animales o aves indefensas sin ni siquiera haberles dado muerte. A esas personas, hasta los antropófagos las condenan. En su siguiente vida, los Yamadutas las llevan al infierno de Kumbhipaka, donde los fríen en aceite hirviendo. Quien mata a un brahmana es enviado al infierno Kala Sutra, que abarca una circunferencia de 130.000 kilómetros y está hecho de cobre en toda su extensión. La temperatura de esa superficie de cobre, calentada con el fuego desde abajo y por un sol abrasador por encima, es insoportable. Y en ella el asesino de un brahmana sufre quemado tanto por dentro como por fuera. Por dentro arde de hambre y de sed, y por fuera arde debido al calor abrasador del sol y al fuego que calienta por debajo la superficie de cobre. Así, unas veces se tiende y otras veces se sienta y se pone en pie o corre de un lugar a otro, padeciendo este suplicio durante tantos miles de años como pelos hay en el cuerpo de un animal. A la persona que se desvía injustificadamente de la senda de los Vedas, los sirvientes de Yamaras la envían al infierno Asipatravana, donde la azotan con látigos. Huyendo del insoportable dolor, corre de un lugar a otro, pero por todas partes tropieza con árboles de palma de hojas cortantes como espadas. Con todo el cuerpo herido se desmaya a cada paso y clama en voz alta: ¡ay! ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer para salvarme? Este sufrimiento que se impone a quien se desfía de sus principios religiosos. En su siguiente vida, el rey o representante del gobierno que es pecaminoso y castiga a una persona inocente o que impone un castigo corporal a un brahmana es llevado por los Yamadutas al infierno Sakaramuka, donde los muy poderosos sirvientes de Yamaras lo aplastan del mismo modo que a una caña de azúcar cuando se le exprime el jugo. La entidad viviente pecaminosa llora de modo lastimero y se desmaya, igual que un hombre inocente sometido a castigos. Es el resultado de castigar a una persona sin culpa. Por la voluntad del Señor Supremo, algunos seres vivos de nivel inferior, como las pulgas y los mosquitos, chupan la sangre de los seres humanos y de otros animales. Esas criaturas insignificantes no son conscientes de que sus picaduras causan dolor al ser humano. Sin embargo, los seres humanos avanzados, como los brahmanas, kshatriyas y vaishyas, tienen mayor grado de conciencia y saben lo doloroso que es ser matado. Ciertamente el ser humano, con conocimiento, incurre en pecado si mata o atormenta a esas criaturas insignificantes que no tienen capacidad de discriminación. Para castigar a ese hombre pecaminoso, el Señor Supremo lo envía al infierno Andakupa, donde es atacado por las aves, fieras, reptiles, mosquitos,
piojos, gusanos, moscas y demás criaturas a las que atormentó durante su vida, los cuales le atacan desde todas las direcciones y le privan del placer de dormir, sin poder descansar, vaga constantemente en la oscuridad. Así, en Anda, Cuba, pasa por los mismos sufrimientos que las criaturas de especies inferiores. A la persona que recibe algún alimento y no lo comparte con sus huéspedes y con los ancianos y niños, sino que prefiere comerlo ella todo, o lo come sin realizar los 5 tipos de sacrificio, no se la considera mejor que un cuervo. Después de morir es enviada al más abominable de los infiernos, Krimi Boyana. En ese infierno hay un lago de 100.000 yoyanas, 1.300.000 kilómetros de diámetro, completamente lleno de gusanos. Allí nace con cuerpo de gusano y se alimenta de los demás gusanos que a su vez comen de su cuerpo. A menos que expíe sus pecados antes de morir, el pecador permanecerá en el infernal lago Krimi Boyana durante tantos años como yoyanas de ancho tiene el lago. Mi querido rey, quien robe las joyas o el oro de un brahmana o en verdad de cualquier otra persona sin una justificación imperiosa, será enviado al infierno Sandamsa, donde le sacarán la pies con tenazas y bolas de hierro, al rojo vivo hasta despellejarle y cortar en pedazos todo su cuerpo. El hombre o la mujer que se entregan a relaciones sexuales con un miembro indigno del sexo opuesto, después de morir son castigados por los sirvientes de llamadas en el infierno Tap Tasurmi, donde se les azota con látigos. Al hombre se le obliga a abrazar la forma de una mujer hecha de hierro candente, y a la mujer se le obliga a hacer lo mismo con la forma de un hombre. Es el castigo por las relaciones sexuales ilícitas. La persona que se entrega indiscriminadamente a la vida sexual, incluso con animales, es enviada después de morir al infierno Raya Kantakam Salmali. En ese infierno crece un árbol de cera vegetal lleno de espinas duras como rayos. Los agentes de llamadas cuelgan de ese árbol al pecador y lo empujan con fuerza, y de modo que las espinas le desgarren todo el cuerpo. La persona que nace en una familia con responsabilidades, como por ejemplo un kshatriya, un miembro de la realeza o un oficial del gobierno, pero descuida la ejecución de sus deberes prescritos conforme a los principios religiosos, y debido a ello se degrada en el momento de la muerte, desciende al infernal río Baitarani. Ese río, que es un infierno en forma de foso, está lleno de animales acuáticos muy feroces. Tan pronto como el pecador es arrojado al río Baitarani, esos animales acuáticos comienzan a devorarle, pero debido a su vida extremadamente pecaminosa, no abandona el cuerpo. Recuerda que constantemente sus actividades pecaminosas y sufre lo indecible en ese río, que está lleno de excremento, orina, pus, sangre, pelo, uñas, huesos, médula, carne y grasa. Los desvergonzados maridos de mujeres shudras de bajo nacimiento viven como los animales, sin limpieza ni buen comportamiento y sin llevar una vida regulada. Cuando mueren, esas personas son arrojadas al invierno Puyoda, donde tienen que permanecer en un océano de pus, excremento, orina, moco, saliva y otras sustancias impuras. Los sudras que no consiguen mejorar su condición caen en ese océano y se ven obligados a comer todas esas desagradables sustancias. El miembro de las clases superiores, brahmana, kshatriya o upavaisa, que en esta vida sienta demasiada aflicción por salir de casa con sus perros, mulas o asnos para matar animales innecesariamente en el bosque, después de morir será enviado al infierno de Prana Rodha,
donde los sirvientes de Yamaras le utilizarán como blanco de sus flechas. La persona que está orgullosa de su elevada posición en esta vida y que llevada por el deseo de prestigio material ofrece despreocupadamente animales en sacrificio, después de morir es enviada al infierno Visasana, donde los sirvientes de Yamarás le matan después de causarle ilimitados sufrimientos. Si un necio que pertenece a una de las clases de nacidos por segunda vez, Brahmana, Kshatriya y Vaisya, obliga a su esposa a beber su semen, llevados del deseo lujurioso de tenerla bajo control, después de morir será enviado al infierno Lala Baksa, donde le arrojarán a un río de semen y le obligarán a beberlo. En este mundo hay bandidos de profesión que incendian las casas o envenenan a la gente. También hay miembros de la realeza y funcionarios del gobierno que a veces saquean a los comerciantes obligándoles a pagar el impuesto sobre la renta y sirviéndose de otros métodos. Después de morir, esos demonios son enviados al infierno Sarameyadana. En ese planeta hay 720 perros hambrientos que, siguiendo las órdenes de los agentes de Yamarás, devoran a esos pecadores con sus colmillos duros como rayos. La persona que en esta vida presta falso testimonio o miente en sus relaciones comerciales o al dar caridad, después de morir recibe un severo castigo de los agentes de Yamaras, quienes le conducen a la cima de una montaña de 1300 kilómetros de alto y lo arrojan de cabeza al infierno Abichimat. En ese infierno no existe protección y las duras piedras que lo forman son como olas en el mar. En él, sin embargo, no hay agua, por lo cual recibe el nombre de Abichimat, sin agua. El pecador es arrojado una y otra vez desde la cima de la montaña y su cuerpo queda roto en pequeños pedazos. Sin embargo, no muere y tiene que pasar una y otra vez por el mismo suplicio. Todo brahmana o mujer casada con un brahmana que beba alcohol será llevado por las agentes de Yamaras al infierno de Ayapana. Ese infierno es también el destino de todo Kshatriya, Vaisya o persona sometida a un voto que bajo la influencia de la ilusión beba Somarasa. En Ayapana, los agentes de Yamaras, subidos sobre su pecho, le vierten hierro fundido en la boca. Las personas ruin y de bajo nacimiento que vive absorta en el orgullo falso y en la idea de que es alguien importante y que por ello no muestra el debido respeto a quien es más elevado que ella por nacimiento, austeridad, educación, conducta casta u orden espiritual, es como un muerto incluso mientras vive. Después de morir es arrojado de cabeza al infierno de Sarakardama, donde los agentes Yamarás le causan enormes sufrimientos. En este mundo hay hombres y mujeres que sacrifican seres humanos ante Bhairava, Bhadrakali, para luego comer la carne de sus víctimas. Después de morir, los ejecutores de sus sacrificios son llevados a la morada de Yamaras, donde sus víctimas en cuerpo de Rakshasa les cortan en pedazos con sus afiladas espadas. Del mismo modo que los caníbales de este mundo bailan y cantan llenos de júbilo mientras beben la sangre de sus víctimas, esos Rakshasas disfrutan bebiendo la sangre de quienes le sacrificaron y lo festejan del mismo modo. En esta vida, algunas personas brindan refugio a animales y aves que en la aldea o en un bosque acuden a ellas en busca de protección. Después de hacerles creer que los van a proteger, los hieren con lanzas y lazos y juegan con ellos como si fueran muñecos.
causándoles mucho dolor. Después de morir, esas personas son llevadas por los sirvientes de llamadas al infierno de Sulapotra, donde los hieren el cuerpo con lanzas afiladas como agujas. Pasan hambre y sed. Muchas aves de pico afilado, como buitres y garzas, vienen de todas partes para picotear sus cuerpos. En medio del sufrimiento de esas torturas, recuerdan las actividades pecaminosas que cometieron en el pasado. Aquellos que en esta vida son envidiosos como serpientes, siempre iracundos y haciendo sufrir a otras entidades vivientes, después de morir caen al infierno Dandakusha. Mi querido rey, en ese infierno hay serpientes de 5 y de 7 cabezas que devoran a esas personas pecaminosas del mismo modo que una serpiente se traga un ratón. Aquellos que en esta vida encierran a otras entidades vivientes en pozos oscuros, graneros o grutas de las montañas, después de morir son enviados al invierno Avatarnirodana. Allí se les arroja en pozos oscuros donde se asfixian en medio de humos y vapores venenosos, sufriendo muy intensamente. El casado que recibe a huéspedes y visitantes con miradas de odio, como si fuera a quemarles con la vista, es enviado al infierno Pariavartana, en medio de muchos buitres, cuervos, garzas y otras aves que le miran con sus penetrantes ojos hasta que de pronto se abalanzan contra él y le arrancan los ojos con gran violencia. El que está muy orgulloso de las riquezas que posee en este mundo, en esta vida, siempre piensa: ¡qué rico soy! ¿Quién podría compararse conmigo? Con una visión distorsionada, siempre tiene miedo de que alguien le quite sus riquezas. En verdad sospecha incluso de sus superiores. Cuando piensa en la posibilidad de perder sus riquezas, el rostro y el corazón se le secan. Debido a ello, su expresión es la de un espíritu malvado. Le es imposible ser verdaderamente feliz y no saben lo que es estar libre de ansiedad por las actividades pecaminosas que realiza para ganar su dinero, aumentar sus riquezas y protegerlas. Es enviado al infierno de Suchimuka, donde los alguaciles de Yamaras cosen todo su cuerpo y lo atraviesan con hilos como los tejedores cuando fabrican una tela. Mi querido rey Pariksit, en la provincia de Yamarash hay miles de planetas infernales. Todas las personas impías que he mencionado y muchas otras que no he nombrado tendrán que subir en esos planetas en proporción a su grado de impiedad. Las personas piadosas, sin embargo, entrarán en otros sistemas planetarios, los planetas de los semidioses. Aún así, tanto unos como otros tendrán que regresar a la Tierra cuando agoten los resultados de sus actividades. Ya al principio, en los cantos segundo y tercero del Srimad Bhagavatam, he explicado cómo progresar en la senda de la liberación. En los Puranas se describe la vasta existencia del universo que tiene forma de huevo. Se considera que esa enorme forma es el cuerpo externo del Señor, creado por su energía y las modalidades. Comúnmente se lo conoce con el nombre de Virat Rupa. Quien lea con gran fe la descripción de esa forma externa del Señor, escucha hablar de ella o la explique a otros con el fin de propagar el Bhagavad Dharma, el proceso de conciencia de Krishna verá aumentar gradualmente su fe y su devoción. Es muy difícil alcanzar ese estado de conciencia, pero mediante este proceso podemos purificarnos y poco a poco llegar a ser conscientes de la verdad absoluta suprema. La persona cuyo interés está en seguir la senda de la liberación
y no sienta atracción por la senda de la vida condicionada, recibe el nombre de yati, devoto. Esa persona debe comenzar por controlar la mente, pensando en el Virat Rupa, la gigantesca forma universal del Señor, para después poco a poco pensar en la forma espiritual de Krishna, Satchidananda Vigraha. Una vez que haya escuchado acerca de ambas formas, de ese modo su mente se establecerá firmemente en el plano de Samadhi y mediante el servicio devocional llegará a percibir la forma espiritual del Señor, que es el destino de los devotos, alcanzando así el éxito en la vida. Mi querido rey, hasta aquí he descrito para ti el planeta Tierra, además de otros sistemas planetarios y sus regiones barsas, junto con sus ríos y montañas. También te he hablado del cielo, los océanos, los sistemas planetarios inferiores, las direcciones, los sistemas planetarios inferiores y las estrellas. Todo ello constituye el Virat Rupa, la gigantesca forma material del Señor, en la que reposan las entidades vivientes. De ese modo te he explicado la maravillosa expansión del cuerpo externo del Señor. Fin del quinto canto.